Entonces, vamos a estar en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Ahorita lo vamos a estar leyendo en el transcurso del texto, mis hermanos, pero como hemos visto, la congregación de los santos, cuando usted se reúne para escuchar la palabra de Dios predicada. Y es lo que vamos a orar al Señor ahora. Que el Señor prepare nuestros corazones para realmente nosotros responder conforme a lo que el Señor nos pide en su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito y buen Dios, yo te ruego, Señor, por tu misericordia, háblanos, Señor. Háblanos, oh Dios, por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de la predicación del día de hoy, Señor. Habla a tu pueblo, háblame a mí, Señor. Úsame como instrumento, Señor, y que realmente Cristo sea proclamado y exaltado, Señor, en esta mañana. Y que nuestros corazones, Señor, puedan prorrumpir en alabanza, en adoración a tu santo nombre, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, oh Dios, te lo imploramos. En Cristo oramos, Señor eterno. Amén. Amén. Hermanos, no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este nombre, Carlos o Charles Spurgeon, que se conoce como el príncipe de los predicadores. Así, eso no se lo puso él no fue que se quiso poner ese nombre, eso se lo pusieron después con el paso del tiempo, como el príncipe de los predicadores. Bueno, la historia de conversión de ese hombre es muy interesante. Se dice que él, teniendo un abuelo y un padre que eran ministros, que eran pastores de iglesia, el hombre tuvo un momento como de crisis de fe. Y estando adolescente estaba como que con un cierto aire de estar como frío con las cosas del Señor, por llamarlo así. Estaba como no interesado. Realmente no era un creyente. Él simplemente lo que respondiera a lo que su familia, donde lo llevaba y demás. Pero pasó un tiempo como de cierta rebeldía y de repente un día él entiende que él tiene que buscar del Señor. Y se dispone a ir a la iglesia donde iba su familia. Y cuando va en camino a la iglesia, ese día cayó una tremenda nevada que impidió que él pudiera ir a donde él se dirigía. Así que como quería realmente congregarse, se fue a otra iglesia pequeñita, donde el predicador de ese día, el pastor encargado, no pudo llegar, posiblemente porque tampoco la nevada esta lo dejó llegar. Entonces un hermano que estaba ahí en la iglesia dijo: no vamos a dejar de predicar la palabra del Señor. El hombre tomó un texto en Isaías y el texto dice: mirad aquel. Y el hombre empezó a predicar y le decía a la gente que estaba allí: tenemos que mirar a aquel que murió por nosotros en la cruz. Y el hombre no hizo otra cosa sino hablar del evangelio y predicar que miraran a aquel que estaba en la cruz. Como ahorita cantamos, en la cruz, donde primero vi la luz. Y este hombre allí, con este predicador improvisado, entre comillas, no estaba en la agenda tal vez de la iglesia, y con una iglesia realmente casi que vacía, el Señor lo convierte en esa ocasión. Y estando allí él como convertido, mis hermanos, ese hombre terminó convirtiéndose en uno de los mayores predicadores que ha tenido la historia de la iglesia cristiana, a través de un hombre que lo único que hizo fue ser fiel en predicar a Cristo y a este crucificado, como diría Pablo, aunque él no tuviera ese día la preparación. Nosotros hoy por hoy escuchamos de muchos predicadores. Hoy por hoy nosotros tenemos delante de nosotros personas que dicen predicar la palabra de Dios, pero realmente muchos no lo hacen. Y aquí yo voy a poner unos cuantos ejemplos y yo le he puesto un adjetivo a cada uno de esos ejemplos. Son mis adjetivos, lo digo porque de pronto no se llaman así este tipo de predicadores. Yo le quise poner ese título, ¿listo? El primero de ellos le he llamado el predicador tipo oráculo. Ese que dice: Dios me mostró, Dios me dijo, y Dios te dice a ti eso, así que ojo lo que yo te voy a decir, porque Dios me dijo. Y ese Dios me dijo no es como el profeta Jeremías, que todo el tiempo está diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, sino que es un Dios me dijo lo que yo creo. En estos días un hermano me estaba comentando de que a él le dijeron de que él iba a ser primero salmista, después le dijeron que iba a ser evangelista, después le dijeron que iba a ser pastor, y él dijo: voy a esperar la próxima vez que venga este ministro y me ministre, de pronto llegó hasta ser apóstol. Esto no es mentira, esto es literal, esto es real. Porque este Dios me dijo es simplemente lo que parece ser que ese día se le ocurre al predicador y lo termina diciéndose. Esta persona, este predicador, termina convirtiéndose en una especie de intérprete místico. Nadie más sabe lo que Dios va a decir, solamente este es el oráculo de ese lugar, en ese momento, que va a decir la cuestión puntual que necesita escuchar la persona, pero no como cuando hablamos desde la palabra de Dios, sino simplemente de lo que a él le parece. La audiencia que se convierte, este tipo de audiencia donde estos predicadores proliferan su mensaje, es una iglesia fascinada, una iglesia que está así todo el tiempo.
¿Qué nos van a decir hoy? ¿Qué es lo nuevo que nos van a decir hoy? La vez pasada me dijeron que me iba a ganar un carro, tal vez en esta vez va a ser el baloto, tal vez en esta vez va a ser otra cosa. Y siempre está como buscando lo fascinante. Mis hermanos, detrás de eso, con intención o no, hay un engaño. Con intención hay un engaño. ¿Por qué? Porque no es la verdad de Dios. Ahorita vamos a corroborar esto con lo que dice el Señor en su palabra de lo que es verdad. Ahora, otro tipo de predicador es el que yo llamo el predicador tipo coach o el que hace coaching, que le llaman ahora, ¿no? Es una especie de aquel que dice, escúchame a mí, yo te doy los tantos pasos para que tú seas el hombre más exitoso, yo te doy los tantos pasos para que tú seas la persona más importante o más tal cosa, mira mi éxito, compárame. Este predicador es una especie de gurú mágico, es uno que te da ciertos patrones para que tú puedas llevar a cosas y parece que por arte de magia te va a funcionar las cosas. La audiencia, ¿saben cómo? Creo que sale de estos lugares como una audiencia empoderada. La audiencia que cree, vamos a salir, vamos con toda, vamos. Somos los guerreros del Señor y sale la iglesia que se cree que con otros 299 va a conquistar lo que sea y son los 300 de Gedeón. Eso, intencional o no, es un engaño. Por otro lado, hay otro tipo de predicador que yo lo llamo el cocinero flojo. El cocinero flojo es el que no prepara la comida. El cocinero flojo es el que todo lo recalienta. Tiene todo ya reprocesado. Un día hizo una sopa y dijo, no, esta sopa la meto en el congelador y cuando venga el otro comensal la saco, le caliento su sopa y se la sirvo. Hay restaurantes que hacen eso. ¿Cuáles son? No sé, pero sé que hay restaurantes que hacen eso. Ese es un cocinero flojo. No prepara el mensaje. Predica sermones que otros han preparado para él. Los busca por internet, los saca, los descongela, los desengela y se los sirve a su audiencia como si su audiencia fuera la misma que la audiencia de otro lugar. Este predicador o perdió la pasión para lo que Dios lo ha llamado o simplemente no es alguien que ha sido llamado. Porque es parte de lo que el Señor le ha dado, si es que Él lo ha llamado. Ahora, la audiencia en estos lugares, ¿cómo es? Es una audiencia desnutrida, que no le dan lo que realmente necesitan. Es una audiencia que le dan realmente lo que simplemente necesito responder con algo, ahí está, le va eso. Intencional o no, mis hermanos, también aquí hay un engaño. Por último ejemplo, quiero poner al predicador que es un apostador. ¿Por qué lo llamo apostador? Porque él juega la ruleta cada semana, él hace así. Este es el número de hoy y vamos con ese. El que cayó, por cierto, dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por altos una ofensa. Entonces, más listo está, ahora me invento algunas cositas y va para allá. Ese predicador, mis hermanos, la Biblia es donde caiga el dedo, ahí se predica. Escúchame a mí, sigue mis pasos, era el otro que veíamos, en este caso la Biblia lo dice, pero realmente no hay un trabajo, no hay un estudio, es donde caiga. Es como una especie, el predicador es como si cada fin de semana que va a predicar hiciera un juego de azar. La audiencia termina siendo como una especie de lotería. Ese día puede ser que sea tu día de suerte, que si el predicador de pronto tocó un texto, ese día te tocó a ti el que tú justamente estabas viviendo necesitando esa palabra. Podría mencionar otros ejemplos, pero creo que estos son suficientes. Ahora, yo vengo aquí, mis hermanos, y quiero presentarme de antemano a lo que yo voy a decir más adelante. Yo no vengo aquí con un intento de superioridad frente a otros hermanos. Yo lo que vengo aquí es con lo mismo que Pablo aquí nos dice, con temor, temblor y en debilidad, que realmente yo podría ser cualquiera de estos. Y en el pasado quizás pude haber utilizado alguno de estos estilos. Y si el Señor nos lleva a ser fieles por su misericordia, por su gracia, simplemente estoy señalando lo que algunos utilizan, pero no como para burlarnos de ellos, sino para ver el peligro y al mismo tiempo advertirnos, porque nosotros también nos vamos a querer desear ese tipo de cosas. O quien no desea que le digan lo que le va a pasar mañana. Muchos se ven seducidos por eso. Hay unos que dicen, no, yo no quiero, no. Pero hay otros que sí. Y aparentemente hay ciertos predicadores que dicen que pueden hacer eso. Y eso suena atractivo. Ahora tenemos que basarnos en lo que el Señor dice, qué es lo que necesita el pueblo santo de Dios que le sea predicado. Y como predicador, que nosotros necesitamos también alimentar al pueblo. Podría mencionar otros ejemplos, pero creo que estos son suficientes. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿con cuál de estos ejemplos de predicador tú te identificaste? ¿Con cuál te ves tentado aún? ¿Con cuál quisieras tú que de cuando en cuando te dijeran? ¿Qué es lo que buscas que se te diga en un sermón? Yo no mencioné el tipo de predicador que todo el tiempo te habla de dinero y que simplemente te dice que tú vas a salir bendecido, próspero y con mucho dinero
Y nosotros que lidiamos siempre, usualmente con el tema del dinero, nos llama la atención. Ahora miren lo que dice Spurgeon, el predicador que dije al inicio. Si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Si un hombre es capaz de predicarte un sermón donde Cristo no es el rey, donde Cristo no es proclamado, entonces no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. El apóstol Pablo dice, lo leímos ahorita en 1 Corintios 2:1, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pablo no habla de una ocasión especial, él habla de siempre cuando yo he predicado. En el caso cuando fui a ustedes, en esa ocasión, ni nunca cuando yo voy como yo queriendo presentar mis palabras y mi gran elocuencia. Yo vine a ustedes mostrándoles el poder de Cristo. ¿Qué estaba ocurriendo en esta iglesia? Que esta iglesia algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo. Había una especie de división. Y Pablo, a diferencia del otro hombre llamado Apolos, el otro hombre llamado Apolos era un hombre que también era fiel, pero en predicar la palabra de Dios, pero era más elocuente. Sus sermones eran un poco más atractivos o tenía más oratoria y capacidades de esta para poder transmitir el mensaje. Y Pablo no era tanto así como el otro, comparado con el otro. Entonces le dice, pero es que yo no vine a ustedes queriendo ponerles impresionarlos en mí mismo. Yo quería enseñarles a Cristo y a este crucificado. Ese es el propósito de un predicador principalmente. Ahora, no quiere decir que predicador tiene que ser una canción de cuna que arrulla a todo el mundo los domingos y los duerme. No, el predicador tiene que hacer el esfuerzo por predicar la palabra del Señor y por realmente que la audiencia pueda conectar con esa palabra. Así que lo que él intenta no es en mi poder, no es en mi sabiduría, sino que Cristo, poder y sabiduría de Dios sea expuesto. Predicamos el evangelio, mis hermanos, porque es el mensaje que realmente transforma la vida de las personas. Nosotros muchas veces queremos que se nos diga algo quizás muy puntual, pero la Escritura nos llama a nosotros a que realmente es en el evangelio donde nosotros podemos realmente vivir una vida que dé gloria al Señor. El problema es que el evangelio en muchos casos se ha adulterado. Una vez más, citando a Spurgeon, dice él, nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Pablo vio ese tipo de cosas en sus tiempos. El apóstol Pablo señala en la carta a los Gálatas que si alguno cambia ese mensaje, incluso un ángel del cielo, considere ese anatema, considere ese maldito, porque no deberíamos cambiar ese mensaje, deberíamos predicarlo sin adulterar. Todos entendemos el concepto de adulterar, es cuando algo se le cambia. Es como si aquí que venden un muy buen suero, de repente en el camino a Barranquilla queriendo venderlo y que rinda, alguno le echa, yo qué sé, más agua o más algo y lo vende. Ya adulteró el suero, la calidad de ese suero, lo cambió. Y eso es lo que muchas veces hace la gente con el evangelio, lo diluye o simplemente lo transforman a una especie de pseudoevangelio para prometer algo que el Señor no dice. También el mismo Pablo en la segunda carta a Timoteo advierte a Timoteo y le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vendrá un tiempo donde la gente querrá que le digan otra cosita, que le rasquen el oído. Ay, dame una caricia aquí. Eso no me gusta tanto, no, el evangelio todo el tiempo, no, dime otra cosita. Y esos predicadores, para responder a esa audiencia, dicen esas cositas. No podemos nunca culpar solamente, o no deberíamos culpar solamente al predicador que enseña cosas falsas. También la audiencia que quiere escuchar esas cosas. Pero si a usted le dicen algo que es falso, ¿qué hace una persona cuando le insultan y le recuerdan a su madre? Recuerdan a su mamá. ¿Qué hace esa persona? Se molesta, se incomoda y pierde cierta relación con ella. Pero cuando una persona ve que toman al Señor, que es santo, y lo utilizan como quieran, la gente no se resiste y dice, ay, pero es que yo los quiero a ellos. De repente nuestras madres ocupan un lugar más importante que el Señor. Pero no importa, a mi mamá si le insultan me pongo molesto. Si al Señor me lo ponen como sea, no nos pasa lo mismo. Pablo aquí nos está diciendo, no debería, o lo que vemos también es que Pablo invita a que su mensaje, el evangelio, es eso, y eso es lo único que nosotros deberíamos predicar. Así que, mis hermanos, este es mi propósito en esta mañana, presentar el siguiente argumento: que el predicador, mi caso, y la congregación, hoy el caso de ustedes, necesitamos a Cristo en la predicación. Cada vez que se haga este ejercicio, este acto de predicación, nosotros necesitamos a Cristo. Y yo necesito a Cristo como predicador. Y ustedes como audiencia necesitan a Cristo. Así que si es el que necesitamos, es el que queremos que se nos diga desde la predicación, que se nos hable de Él. Mi deseo es que tú ames esta declaración y que tú puedas decir, dame a Cristo que me muero.
Dame a Cristo porque necesito a Él y no necesito otra cosa. Necesitamos el Evangelio para todos los días de nuestra vida, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en Él. Hermano, y yo estoy seguro que es probable que desde el domingo pasado hasta el día de hoy, estoy convencido de eso, usted pecó. Y cuando usted vio su pecado, y si usted mirara a su esposa así, con ojito, con mirada así como de perrito regañado, si usted la mirara a ella y ella lo ha visto usted en esa actitud de pecado, ella diría, es cierto, usted mismo va a recordar que si no es por el Evangelio, ¿usted cómo podría estar delante de Dios? Así que necesitamos recordarnos el Evangelio, necesitamos ese poder. Por eso al congregarnos deberíamos anhelar esa verdad proclamada, el gran mensaje del Evangelio proclamado en la predicación. ¿Para qué? Para que el perdido encuentre en él salvación y para que el santo, el salvo, sea edificado. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no es, mis hermanos, lo hemos dicho quizás algunas otras veces, no es simplemente para que usted entre y forme parte de la vida cristiana. El Evangelio es donde nosotros permanecemos. Ahorita lo cantábamos. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Y el Evangelio es eso. Siempre pongo el mismo ejemplo porque quizás es el ejemplo más fácil. La razón del por qué yo puedo perdonar en el Señor es porque Él me perdonó a mí primero. Yo no tengo excusa para no perdonar. Estos días una hermana me dijo, ay, perdóneme que se me olvidó tal cosa. Yo le dije, tengo opción de no perdonarte. Como cristiano no tengo opción, y no porque le decía así como que me toca perdonarte, sino como recordando esa verdad. Como cristiano nosotros no es una opción. No, yo hoy no quiero perdonar. No, porque nosotros fuimos perdonados en Cristo. Y ese es el Evangelio, el perdón que recibimos en Él. Y es lo que nos impulsa a nosotros para perdonar a otros. Porque nuestras fuerzas, ¿qué decimos? Bueno, listo. Me quedo enojado con esto y no pasa nada. Pero en el Señor encontramos que si Él no perdonó nuestra mayor deuda, ¿cómo no perdonar a otros? Pablo, es lo primero que destaca en el texto que nosotros tenemos el día de hoy frente a nosotros, es que predicamos el Evangelio porque es el mensaje más importante. Ningún otro mensaje tiene el mismo valor. Versículo 2. Predicamos el Evangelio porque es el mensaje más importante. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Nada más me propuse saber entre ustedes. Si de algo yo he de gloriarme de la cruz de Cristo. Si algo yo quiero predicarle a ustedes es a Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo. La Escritura nos informa quién era Pablo. Pablo no era cualquier individuo. Pablo era un hombre que tenía en ese entonces ciudadanía romana, era un ciudadano romano, así que tenía un beneficio diferente a los demás judíos que eran pues sus hermanos, porque él también era judío de la tribu de Benjamín, así que era tanto judío como también era ciudadano romano. Podía movilizarse por todo el imperio sin ningún problema. Hablaba diferentes idiomas. Era conocedor de la ley de Dios. Era un hombre que dominaba mucho la palabra del Señor. Era un hombre muy letrado. Tanto así que cuando se presenta en el Areópago, que es el lugar donde estaba la cuna del conocimiento, eso nos narra el libro de los Hechos, en ese lugar Pablo no quedó como un tonto, un ignorante. Al contrario, él tuvo lugar a hablar allí por la capacidad que tenía. Ahora, este hombre, cuando nos dice que va a hablar de cualquier cosa, él considera que no hay nada más importante que el Evangelio. No hay nada más importante que Cristo y este crucificado. Lo que es más importante es a Jesucristo. Solo Él es digno de ser exaltado, y señala a Pablo este Cristo y su obra, el crucificado. La razón de esto, mis hermanos, es porque en su obra nosotros fuimos redimidos. En este mensaje del Evangelio es el mensaje que está central en toda la Escritura. En Génesis 1, el Señor creó los cielos y la tierra. Génesis 2 nos dice cómo el hombre tenía que vivir y enseñorear, ser el Señor en la tierra. Y en Génesis 3, el hombre cae, peca contra el Señor. Y desde allí entonces nos dice la Escritura que no habría chance de que el hombre volviera al Señor. Dios pone una espada para que el hombre no pueda volver a entrar a su presencia. De manera que vemos a Dios descender continuamente. Se presenta a Abraham, se le presenta a un Moisés en la zarza ardiente y se le presenta hacia todos sus diferentes profetas y demás con quienes tuvo relación, pero nunca un pueblo podía realmente encontrarse y tener una conexión completa con el Señor. Siempre tenía que ser por medio de sacrificios, por medio de ciertos actos redentores, hasta que aparece finalmente Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por medio de Él que tenemos acceso al Señor nuevamente. Ese mensaje del Evangelio de Cristo, de un sacrificado para el perdón de su pueblo, está en toda la Escritura. La necesidad de la Escritura.
Cuando el hombre en Génesis 3 peca, mis hermanos, y su desnudez la intenta cubrir con unas hojas, intentando él taparse delante de Dios, Dios mismo tiene que proveerle unas pieles para cubrir la desnudez del hombre. Un primer sacrificio para cubrir la desnudez del hombre, anunciándonos nosotros lo que iba a cubrir realmente nuestra vergüenza, nuestro pecado, el sacrificado, Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ese es el mensaje central y es el mensaje más importante. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que mañana yo estoy sin empleo, que voy al lugar donde voy a buscar empleo y lo voy a entregar. Mire, yo soy cristiano y no hay nada más importante que Cristo y esté crucificado. ¿Cómo podemos decir que la vida se puede centrar en el Evangelio cuando parece que nuestras vidas todas se desconectan de esta verdad? Mis hermanos, en Cristo es que nosotros somos amados. Y todas las promesas que vemos en la Escritura solamente en Cristo son sí y amén. Si no es en Cristo, tú no tendría sentido que tú puedas acercarte a Dios diciéndole, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y poder confiar que cuando esté en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Si no es por Cristo, esa promesa no sería para nosotros. Sería lo que cantamos ahorita. ¿Cómo es posible que reciba Él el castigo en lugar de nosotros? Sin Cristo, mis hermanos, en lugar de recibir esa promesa como el Salmo 23, o tenerlo como una verdad que podemos confiar en el Señor, aún en medio de la angustia por no tener un empleo, mis hermanos, si no es por Cristo, nosotros lo que tuviéramos es un mayor problema que simplemente no tener empleo. Nuestros pecados no habrían sido perdonados y tendríamos que recordar que seremos condenados y que realmente es la ira del Señor sobre aquellos condenados. Pero en Cristo nuestros pecados son perdonados. Ese era nuestro mayor problema. Y por eso Pablo entiende, piénsalo, en ese tiempo no había gente que todos estaban empleados, había gente con necesidad. Había gente con necesidad. Pero aún ellos entienden, esta es la mayor necesidad del hombre. Y es lo que necesitamos ser recordados siempre, porque yo estoy seguro, hermano, otra cosa que estoy seguro, que usted y yo luchamos todo el tiempo por mantenernos conectados de pensamiento y todo lo que somos en el Señor. Nosotros lidiamos y de pronto nos llaman y nos dicen, mira, se presentó tal cosa en el trabajo. Usted nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No, usted no dice eso. Dice, ahora me toca irme para allá. Y ya que estaba terminándose el almuerzo, ahora me lo tengo que comer todo caliente y rápido. Ya usted se llena de enojo. Se le olvidó el Evangelio. Por eso necesitamos recordándolo todo el tiempo. Y en el sermón del domingo que queremos, que nos lo recuerden otra vez. Ahora, todos los textos no nos hablan inmediatamente de la cruz, nos hablan de la verdad que nos dice, pero siempre termina recordándonos por qué nosotros podemos gozarnos en esa promesa. Y esto quiero que ustedes lo entiendan porque cuando hablamos de predicar el Evangelio, mis hermanos, es esto. Hay textos que a ustedes le van a hablar de una promesa. ¿Y por qué tienen que terminar en el Evangelio? Porque ¿qué es el Evangelio? La obra de Cristo es la que me permite a mí disfrutar de esa promesa. Pero cuando hay textos que nos hablan a nosotros acerca de un mandamiento, por ejemplo, no matarás. Usted dice, bueno, me libré. No he matado nunca a nadie. Hablamos de que el no matarás es cuando usted le desea a alguien un mal, o cuando usted se enoja con alguien, o cuando usted le dice, fulano y tal, ya usted lo mató en su pensamiento, dice el Señor, por lo que ha dicho de esa persona. ¿Cómo nosotros pudiéramos entonces presentarnos ante el Señor? ¿O cómo nosotros pudiéramos estar delante del Señor si nosotros sabemos que todo el tiempo transgredimos sus mandamientos? Una vez más el Evangelio. Yo soy amado en la eternidad, como cantamos ahorita, por lo que hiciste, oh Dios, por lo que hiciste, Cristo. Por eso necesitamos siempre el Evangelio, porque ya sea un mandato, ya sea una promesa, o ya sea la verdad que quiere proclamar cualquier texto de la Escritura, la única verdad para nosotros poder afirmarnos en eso es por la obra que hizo Cristo. Por eso era necesario un Salvador para que viniera por nosotros. Y la pregunta entonces que yo les hago a ustedes es, ¿cuánto valor tiene para ti el mensaje del Evangelio? ¿Cuánto vale para ti el Evangelio? ¿Lo aprecias? El Evangelio es este mensaje que nos puede transformar, mis hermanos, y cuando este es predicado, hay una persona que primeramente debe ser transformado por él dentro de la audiencia, dentro de la congregación. ¿Y quién es esa persona? El predicador. No puede el predicador pretender hablar a los demás si esta verdad no lo afecta a él. Sería un acto de hipocresía. Así que, continuando con nuestro texto, predicamos el Evangelio porque, número 2, transforma al predicador. Predicamos el Evangelio porque transforma al predicador. Versículo 3, estuve entre ustedes, dice Pablo, con debilidad y con temor y mucho temblor. El predicador, mis hermanos, allí como dice Pablo, estuve entre ustedes, nos muestra que es uno entre sus hermanos.
Él no es superior. Si algún día el Señor nos concede tener una tarima, no es para que se vea que está por encima de los demás, sino porque evidentemente si hay una audiencia más lejos, evidentemente entre más alto estés, hace que todos los demás te puedan ver. Es la única razón. Jesús se sube al monte precisamente por esa misma razón en el Sermón del Monte. Ahora, Él no es superior a los demás. Él es uno de la grey a quien Dios le ha dado dones para enseñar, para instruir, para poder enseñar la palabra del Señor a sus demás hermanos. Él no es alguien que tiene una superioridad por encima de los demás. Esto no lo faculta para que Él se crea superior a ellos. Lastimosamente en nuestros tiempos vemos eso. Vemos cómo individuos, cuando dominan la palabra del Señor o cuando toman la palabra del Señor y se apropian de ella, terminan enseñoreándose también de su iglesia. La Biblia nos habla a nosotros de autoridad pastoral. Es otra cosa distinta a un enseñoreamiento. La autoridad pastoral quiere decir que tenemos autoridad donde la Biblia habla con autoridad. Lo que buscamos y lo que pretendemos es como un pastor guiar a las ovejas en el cerco que Dios nos ha determinado. Y esto es sencillo. Es el pastor de unas ovejas, del gran pastor de las ovejas, y él simplemente nos dice aquí que son las estacas que tenemos que establecer. ¿Dónde están? En la palabra del Señor. ¿Qué hace este pastor? Esa estaca la puso él y guía. Hasta ahí podemos estar. Vamos por aquí. Vamos por aquí pastorando. Son los senderos que él nos ha dado para que allí pastemos, comemos, nos alimentemos en él mismo. No nos da hacia ningún otro lugar. En eso es que el Señor nos ha dado a nosotros autoridad, pero no enseñoreamiento como si las ovejas fueran nuestras. Las ovejas son del Señor. Él es quien se encarga, Él es quien las nutre, Él es quien las cuida. Este que está entre el pueblo lo hace con una actitud particular. Miren la actitud que dice Pablo que estuvo entre ellos: debilidad, temor y temblor. Él se presenta en debilidad, no es en mis fuerzas, es en la fuerza del Señor. Por eso Él habla de debilidad, porque Él dice: a los débiles de este mundo el Señor vino y los tomó, ¿cierto? Y Él viene en debilidad porque Él quiere que sea el poder del Señor, la sabiduría del Señor, la que sea exaltada. Pero también nos dice con temor y mucho temblor. Es decir, Él viene a predicarle a su pueblo sabiendo que quien está en nuestra audiencia, mis hermanos, no solamente son ustedes, Dios está aquí presente en medio nuestro. Y cada palabra que sale de mi boca donde yo estoy diciendo que Dios está hablando en medio nuestro, el Señor a mí ha de juzgarme por lo que yo digo. Por eso, en humildad es que venimos delante del Señor a predicar su palabra como predicadores. Necesitamos que el Cristo crucificado, ese Cristo a quien nosotros predicamos, sea aquel que nos transforma a nosotros primero, nos haga ser humildes para poder nosotros proclamar su verdad. Esa cualidad, mis hermanos, quiero que la tengan en cuenta. Imagínense taller de empresarios. Taller de empresarios. Usted dice: hombre, yo creo que quiero montar un negocito, voy para ese taller. Es gratis, en un horario que me sirve. Y le dicen 3 cualidades de un empresario: débil, temeroso y tembloroso. ¿A usted le suena como una cualidad de que a usted le gustaría seguir? Como: quiero ser un empresario que se vea débil, que se vea temeroso y tembloroso. Suena como lo que nunca nos dirán en un taller de crecimiento y de empresarios y de estas cosas, ¿no? Y Pablo aquí lo que está presentando él es mostrarse en debilidad para que el Señor sea el exaltado. Esto no quiere decir que no somos llamados a predicar con denuedo, porque esa es otra característica que hacemos. Pero lo que entiende Pablo y lo que viene es: yo cuando vine a ustedes, no necesariamente en lo que se veía físicamente, sino en su realidad frente al Señor, en lo cómo Él se presentaba delante del Señor. Señor, tú eres el que tiene que ser fuerte, el que tiene que llevar esto. No son mis fuerzas. El predicador de la palabra de Dios, mis hermanos, el predicador del evangelio, se debe esperar de él esto. La verdad él la debe proclamar, lo debe invadir completamente a tal punto que él es un necesitado de esa gracia del Señor. Él es un necesitado de ese evangelio de Dios. Nosotros, no sé si alguno, pero en mi caso, hubo un tiempo donde le hacían pensar a uno que uno no podía presentarse como alguien necesitado de esta gracia, sino todo lo contrario, como el predicador casi que todopoderoso, casi todopoderoso, como que nunca luchábamos con nada. Y la gente nos veía a nosotros como casi un Dios. Oh, que ahí viene la eminencia, su excelencia. Ore por mí porque el Señor a usted sí lo escucha. Hermano, necesitamos de la misma gracia. Es en Cristo que nuestras plegarias son escuchadas. Es en Cristo en que tenemos acceso ante el trono de gracia. Así que es en Él. Enséñeme a orar. Bueno, esa es otra cosa. Pero nosotros necesitamos del mismo Dios.
Es una reacción, mis hermanos, cuando nosotros esta verdad nos invade por completo, nuestra reacción natural ante la grandeza del llamado y la importancia del mensaje a transmitir es rendirnos en humildad, en temor y temblor. Señor, tengo que proclamar tu verdad y estoy delante de ti. Hermano, yo no sé si a usted le tocó hacer alguna vez una presentación en la universidad o en el colegio y que le dijeran, vamos a exponer el libro, el poema o el cuento, Los Niños Felices. Y delante de nosotros tenemos al autor de los libros, los cuentos felices. Así que niños, vengan y expongan. Y usted, niñito, ¿va a hablar usted del cuento? Que la persona está ahí delante de la audiencia. Eso da tremendo miedo. Hermanos, yo estoy delante del autor de esta palabra y yo estoy diciendo y viniendo en nombre de él. ¿Cómo no podemos responder en temblor y temor como dice Pablo? Estoy delante del Señor, yo vengo ante ustedes en debilidad, necesito de Él, de su poder y su sabiduría, no de otro asunto. Por eso John Piper, un predicador norteamericano, le habla que la predicación debe ser exultativa, exalta al Señor y sale de nuestro ser realmente una alabanza al Señor cuando estamos proclamando su verdad. Porque es un acto de adoración cuando predicamos la palabra del Señor. Pero también es un acto de autoridad porque estamos hablando la palabra del Señor, como dice Jesús que se conocía cuando él pronunciaba las palabras. O como cuando Pedro predicó ese primer sermón en Hechos 2, que se nos dice que lo hizo con denuedo, sin temor, porque es la verdad de Dios, es lo que Dios está diciendo. Pero como dice Pablo, también nos presentamos en debilidad, en temor y temblor. Si este mensaje produce esto en el predicador, mis hermanos, ¿tendría sentido que un predicador anhele proclamar otro mensaje? ¿Qué otro mensaje nos puede a nosotros llevar esto? Ningún otro mensaje puede producir eso en nosotros. Yo sé que quizás usted sea de esas personas que venden tal vez y que luego tiene que dar una charla a muchas personas y quizás eso le lleve a usted a tener cierto susto, pero nada se compara con venir delante del Señor a un pueblo a hablarle. Vengo de parte de Dios, pero también estoy delante de Dios. Y esa es una verdad que tenemos que siempre recordar. Esa verdad que el predicador debe proclamar, que tiene la capacidad de transformar al predicador, también transforma a la congregación que se expone a ella. Pero mis hermanos, antes de pasar a la congregación, quisiera simplemente recordar algo. Un predicador requiere de estas cosas porque es conforme al llamado que Dios le ha hecho. Pero también porque el Señor forma en él un carácter, como lo dice la Escritura, que es lo que el Señor pide de esa persona. Y el compromiso que éste tiene es con la verdad de Dios, para proclamarla, para él ser transformado por ella, pero también para exponer a la congregación para que ésta sea transformada. Y lo que nos lleva a nuestro último encabezado. Predicamos el Evangelio en tercer lugar porque transforma a la congregación. Versículos 4 y 5. Leo el versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo indica que el contenido del mensaje y la proclamación del mensaje no fue en su poder, y tampoco en su sabiduría, sino que es en el poder y la sabiduría del Señor. Como decía hace un rato cuando hablamos de jugar fútbol, usted tener el mejor jugador en la banca y no querer ponerlo. Cuando en un tiempo adolescente estaba en un equipo de fútbol, teníamos un amigo que era el mejor, era excepcional, era el mejor, pero por encima, lejos de todos mis demás compañeros de esa escuela, pero era muy vago, no iba a entrenar. Y yo sé que usted conoce mucha historia de ese tipo de perfil, era vaguísimo. Todos los demás nos sudábamos en los entrenamientos, llegábamos el domingo y teníamos que hacer fila para que nos pusieran ahí a ver a quién ponían. Este no iba casi ni a los entrenamientos y se presentaba el día del partido como la estrella que entre nosotros era. Y el técnico siempre se molestaba y decía, no te voy a poner hoy. Y nos iban luego ganando. Recuerdo ese partido que nos iban ganando como 3-0. Y el técnico donde ya estaba ese pro le dice, bueno, entra, ponte la ropa, cámbiate. Se pone la ropa, el mejor jugador de la cancha y entra. Y por tiempo no empatamos, quedamos 3-2. Él hizo los 2 goles. Era muy bueno. Siempre intentaba hacer el gol olímpico y el técnico afuera. Por eso es que los técnicos les gustan que jueguen tocando. Y este quería siempre hacer el gol olímpico porque él quería ser la estrella. Ahora era un muchacho muy bueno. Teníamos el mejor en la banca. Lo mismo pasaría aquí, mis hermanos. Como nosotros tener allí, Pablo tiene el poder de Dios para proclamarlo y decir, no. No es en el poder de Dios. Vamos a hablar en mi fuerza. Vamos a hablar de lo que yo sé. Vamos a hablar de esto. 5 técnicas para usted alcanzar un desarrollo más exitoso como esposo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, es en mi poder. Yo lo descubrí. Yo me la sé. No.
Háblame de Cristo, háblame de su poder, háblame de su sabiduría, proclámala. Es lo mejor que tenemos para decir, no hay nada mejor que eso. Eso es lo que dice Pablo. Imagínense, hermano, estar usted en una materia como la que yo di de cálculo en la universidad y el profesor dice, se permite utilizar esas calculadoras, eran superior a la científica, una calculadora que hacía cálculos más avanzados y el profesor nos decía, como eso es muy difícil, pueden sacarla. ¿Usted cree que alguno de mis compañeros decía, no, yo voy a hacer el cálculo a mano, que demoraba uno, al menos en cada ejercicio, como 15 minutos para poder llegar a una conclusión? No, todos decíamos, no, la calculadora. Y el profesor permitía que la apretáramos. Hey, préstamela. Si tú tienes algo que realmente te potencie, tú lo vas a usar. Porque el predicador no usa eso. Si eso es lo que tiene el poder para transformar a las personas, es el evangelio. ¿Por qué queremos hablar de otra cosa? Pablo dice, no tiene sentido. Yo me vine de ustedes en debilidad, con temor y temblor, y él viene precisamente a hablar de este asunto. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es el Espíritu de Dios y es el poder de Dios el que transforma a los individuos, el que nos transforma. No tiene ningún sentido dejarlo en la banca, no tiene ningún sentido no usar la calculadora. No, utilizamos lo que Dios nos dio como herramienta, ni siquiera como herramienta, como lo que realmente necesitamos para nosotros ser transformados. Él lo hace en el poder del Espíritu porque es el único que puede transformar. En el libro de los Hechos vamos a encontrar que todos los individuos que ahí son transformados al predicarse el Evangelio es porque es la obra del Señor y porque ellos son fieles en esa proclamación. Cuando aparecen ciertos personajes que dicen otro tipo de enseñanza falsa, el Espíritu de Dios los deja en vergüenza. Cuando unos quisieron robar al Señor y quisieron poner su dinero y decir, oh, mira lo que estamos trayendo allí al alfolí para entregar esta ofrenda. Como era falso y era mentira, el Señor los dejó en vergüenza. Cuando vinieron por allá unos que hacían unos actos increíbles y sobrenaturales, el Señor los dejó en vergüenza. A los tales estos hijos de Seba, al otro Simón el mago, al otro, todos esos personajes siniestros que no son fieles, en el libro de los Hechos los dejó en vergüenza. Solamente aquellos fieles, nos muestra el libro de los Hechos, que dan testimonio fiel del Señor, pero que también ven que a los que le predican, ven ellos que se van transformando. Y eso es lo que tenemos que hacer como predicadores, predicar fielmente, pero el pueblo de Dios también anhelar este asunto. Esta transformación se da solamente mediante el poder del Espíritu y Pablo sabe que ese es el propósito al predicarle este mensaje a la audiencia. Versículo 5 nos dice, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué predico de esta manera? ¿Por qué tengo que ser a Cristo? Porque si no es en Cristo, la fe de ustedes va a descansar en un hombre. ¿Sabe qué pasa si descansa mi fe en un hombre y no es en Cristo? Que cuando yo me presente delante del Señor, nos diría, no te conozco, no sé quién eres. Pero en tu nombre hice esto. No sé en nombre de quién, no te conozco. Apartado de mí, hacedor de maldad. Tanto el predicador como los seguidores. Así que tenemos que saber qué es lo que se nos predica. Este mensaje, mis hermanos, debe predicarse, ¿verdad?, de manera fiel. El predicador debe predicarlo fiel, pero la audiencia también debe necesitarlo. Como audiencia ustedes tienen una responsabilidad. Predícame a Cristo, porque me muero. Así que no. Si no es Cristo lo que se predica, mis hermanos, nosotros no deberíamos anhelar entonces escucharlo. Y vuelvo y reitero, no es que se nos va a hablar solamente de lo que Cristo hizo en la cruz, es la implicancia del Evangelio. En esto vamos a ir creciendo, pero realmente la necesidad de que se nos hable fielmente la palabra del Señor y que Cristo sea proclamado en la predicación de la palabra. Porque hay una advertencia que nos da también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que cito ahorita, que le dice que las personas se reunirán con esa comezón de oír. Se amontonarán muchos alrededor de falsos maestros para que les digan esas cosas deleitosas. Por eso a veces usted se pregunta, ¿pero por qué tanta gente? ¿Por qué es lo que nos gusta escuchar? El Señor sí nos ha rescatado es para que precisamente lidiemos con esas cosas. Pero a usted le gusta escuchar. Si a usted le dicen, estoy curioso porque esto pasa con mucha frecuencia, le dicen a usted, le vamos a hacer un préstamo, ni siquiera le están regalando la plata, le vamos a hacer un préstamo en el banco de 30 millones. ¿Sabe qué es lo primero que hacemos cuando nos dicen que sí es posible? Empieza usted a pensar en que se va a gastar la plata. Lo primero que usted piensa es eso. Voy a hacer esto, yo me compro esto con esto, pero uno baratico para que me ahorre la plata. Y usted empieza a sacar cálculos y cuentas. Ahora imagínense si usted encuentra un predicador que le habla de esa plata, ese deleite que tenemos por el dinero, esa lucha contra el dinero que el Señor dice que es un Señor. Te va a fascinar a tu oído escuchar eso. Por eso muchos quieren escucharlo.
Somos responsables, mis hermanos, de escuchar lo que se nos predica. ¿Es Cristo? Si no lo es, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. El evangelio es lo que te puede transformar. ¿Cómo no anhelar que esa verdad te sea siempre proclamada y vivirla en comunidad? Porque el evangelio no solamente es en la predicación, también es lo que cantamos, pero también es en la manera como vivimos. Los unos a los otros de la Escritura solamente se pueden cumplir en Cristo. ¿Cómo tú puedes amar allá a Carlata? ¿Cómo tú puedes amar acá a mi hermano Jaime? ¿Cómo lo podemos amar? Porque sí. Decimos, no, que lo ame allá la hermana María, que es su esposa. ¿Por qué podemos amarnos? ¿En quién nosotros podemos amar? ¿En Cristo? ¿Qué nos dice Él? Ámense los unos a otros como quién, como yo os he amado. En el evangelio, en la obra de Él, en la centralidad en Él. Los unos a los otros de la Escritura, todos están supeditados, todos están inmersos en la obra que Él hizo. ¿Por qué nos perdonamos unos a otros? Porque Él nos perdonó primero. ¿Por qué nosotros, incluso Pablo cuando va a hablar del dar, él incluye el dar en la consigna de nosotros damos porque Él se dio todo por nosotros? Aún en el dar es por medio de lo que hizo Cristo. Todo, mis hermanos, nuestra vida en comunidad se centra en la obra de Cristo. Por eso necesitamos que sea predicado siempre el evangelio. Tanto el predicador como la congregación necesitamos a Cristo en la predicación. Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. Mis hermanos, muchas cosas se pueden señalar de ese varón. Yo no estoy poniéndolo aquí, sino simplemente como un ejemplo. Muchas cosas podemos ver en su vida, en su biografía, que no pudiéramos considerarlo como no algo que estuvo bien. Muchas cosas, no sé, después usted estudia y lo mirará. Pero nunca se le va a poder señalar a ese varón que nunca en sus sermones faltó Cristo. Una cosa increíble. Algunas veces hasta de una piedra sacaba Cristo, le dice la gente, lo acusan de eso. Pero nunca faltó Cristo. Siempre a su audiencia le habló de la necesidad de que Cristo fuera exaltado y nuestra necesidad de saber que Él es nuestro precioso Salvador que nos redimió y que ahora nosotros somos hermanos por su obra, por lo que Él ha hecho. Los predicadores, mis hermanos, no vivimos en función del reconocimiento. La audiencia tampoco debería esperar ese reconocimiento, ni tampoco que a su predicador, a su pastor, le den ese reconocimiento, porque el reconocimiento lo da Cristo. Nuestra función es ser fiel. Ayer un hermano me mandó un mensaje del pastor Sugel Michelén, que creo que está en la conferencia expositora. No sé qué tan viejo sea el mensaje, me mandó un fragmento y decía algo Sugel como que es un predicador famoso, predicador conocido, fiel de la palabra del Señor, y es un predicador que la gente lo ve por internet, lo ve por YouTube, y las vistas nuestras, mías o de los predicadores que conozco, no son como las vistas de Sugel. Y él mismo precisamente hablaba de eso. Predicador, tú que has predicado el evangelio a una iglesia pequeña, él ponía el ejemplo de 15 personas, 10, 20 años allí fiel. Tu sermón nunca nadie lo ha visto por internet. Nunca te van a invitar o nunca te han invitado a una conferencia. Pero lo que tú necesitas es escuchar realmente, que cuando llegues allá delante de Él, Él te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Esa es la motivación de los predicadores. Y esa debe ser también nuestra motivación, que el predicador nos lleve a Cristo, porque Él es el que nos hace aceptos delante del Señor. Muchos de los pseudopredicadores de nuestros tiempos existen porque personas anhelan que se les predique cosas fundadas en la sabiduría humana. Y lo terrible es que en ocasiones nuestros corazones, mis hermanos, también pueden terminar anhelando esto. Y si el pastor de pronto hoy cambia y me da un poquito en mi dieta. Mis hermanos, imagínense que yo quiero a ustedes decirles que voy a hacer y quiero ser fiel y preparo una carne molida. Esa es la dieta, para que me entiendan. Yo estoy preparando, soy un cocinero. Voy a preparar carne molida. Pero entre la carne molida, preparo una carne molida y hago unas albondiguitas. Pero entre esas albóndigas que estoy formando con esa carne molida, yo en la mezcla eché vidrio molido y lo revolví ahí con la carne cuando la estoy picando. Y le doy un poquito, una albóndiga a cada uno, con vidrio molido. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa a su cuerpo? Es probable que se le reviente el estómago en algún lado, ¿no? Una úlcera, una cosa. ¿Y por qué me dio esto? Mano, ese anhelo que a veces pudiéramos nosotros querer tener, que así sea un poquito nos cambien en nuestra dieta, mis hermanos, es un peligro. Todo lo demás era carne, pero así es una pequeña porción.
es algo falso, es como un vidrio molido, algo que no está diseñado para nuestro alimento. Necesitamos y anhelemos que se nos predique siempre de manera fiel la palabra del Señor. Los niños piden todo el tiempo chucherías, dulces, dame esto, papi, esto. No, usted necesita comer saludablemente y usted se pone firme a su hijo. Tenemos nosotros también que requerir lo mismo. Oremos porque Dios bendiga a los predicadores y también bendiga a nosotros como su pueblo para querer escuchar realmente la palabra del Señor. Necesitamos que se nos predique el evangelio, hermanos, pues nosotros no somos el centro de la historia humana. Todos los tipos de predicadores que puse de ejemplo tienen algo en común. ¿Recuerda los ejemplos de predicador que puse al principio? El cocinero flojo, el apostador y los otros dos. ¿Qué tienen en común? Que buscan siempre satisfacer al pueblo. Trabajan en función de su propia sabiduría y a satisfacción del pueblo, para que ellos estén contentos. Pero cuando se predique el evangelio, mis hermanos, nosotros no somos el centro. El centro es Cristo. Y tú no vas a salir contento, tú vas a salir lleno de gozo. Porque tus pecados en Él han sido perdonados y eres ahora en Él bendecido, porque Él fue a la cruz por amor a su pueblo. Paul Tripp, otro predicador, dice: el evangelio de la gracia de Dios es ser plenamente conocido y eternamente amado. Mi hermano, tal vez a ti nunca nadie te conozca y te va por la calle. ¿Usted quién es? No nos conoce nadie, pero que nos conozca a Dios y que eternamente seamos amados. Mis hermanos, eso es el evangelio lo que logra. Por la obra de Cristo somos amados por la eternidad, como cantamos ahorita, por lo que hiciste, oh Dios. ¿Cómo no deleitarnos en esta bondad de nuestro Dios? Roguemos al Señor que crezca en nosotros un amor profundo por Él y por su glorioso evangelio, de manera que no nos cansemos de escucharlo. Y si aquí hay alguien que no conoce el evangelio, que no conoce a Cristo, que estas cosas son novedosas para él, mi amigo, solamente mediante la predicación del evangelio es que tú serás transformado. Este es el único mensaje que puede transformar tu vida. No es el mensaje donde tú eres el poderoso, el empoderado. En estos días también vi un video de un hombre que cogió una canción de Michael Jackson en el púlpito y le dijo hacia los músicos, como decía Jonathan así, y empezó toco taca taca tan tan, taca tan tan, taca tan 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 tan, y el hombre empezó a cantar. De cosas le faltó hacer la moonwalk, la caminata lunar de Michael Jackson. Pero el hombre empezó, claro, le cambió la letra, se la cambió. Y empezó el predicador, vamos a decir, era en inglés. Y Cristo es alabado, exaltado, y por siempre, amén. Y la gente cantando fascinada, alegre. Mano, nosotros no somos payasos ni títeres. Lo único que necesitamos para ser transformados no es una canción de Michael Jackson versionada en estilo cristiano. Necesitamos a Cristo. Tú que estás aquí, necesitas a Cristo. Necesitas al Salvador, el que murió por ti en la cruz. Solamente mediante el evangelio, mediante Cristo, es que tú serás transformado y podrás realmente proclamar esa verdad que dice: mi vida dejaré atrás para conocerlo a Él. Y aunque eso luzca como que, mira, yo quiero esperar todavía, no sabes. Ven a Cristo ahora. Solo el evangelio puede darte un corazón limpio y que seas acepto ante el Señor. El evangelio nos presenta a nosotros, y esa es la buena noticia, que nuestros pecados en Él son perdonados para todo aquel que confía en Él. Si tú hoy entiendes esto, ven a Cristo. Concluyo con esta declaración. La predicación fiel de la palabra es un acto en el que un hombre proclama la verdad de Dios, en el poder de Dios, para la gloria de Dios. Y tanto ese hombre como la audiencia son informados de esa verdad, cambiados por ese poder y transformados para la gloria de su Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios,